Seguimos con más información y hablábamos de un lunes negro, de un lunes realmente complicado para las bolsas del mundo entero, especialmente la de los Estados Unidos y Europa. Y decíamos recién que los mercados reaccionan con fuertes bajas a los datos de desempleo en Estados Unidos, lo que charlábamos con Pablo Hueve hace instantes nada más. ¿Y qué pasó? La tasa que venía pagando Japón había subido la semana pasada. Esto terminó por colapsar a la bolsa de Tokio y al resto de los índices asiáticos. Pero para conocer más detalles nos vamos a poner en contacto con el economista y magíster en finanzas, a la vez también docente, licenciado Javier Milanesio. Licenciado, muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo estás, Jorge? Muy bien, muy bien. Gracias por atendernos, licenciado. Bueno, ¿cuál es el primer análisis que realiza del comportamiento y de lo que ha ocurrido con este derrumbe histórico de la bolsa de Tokio? Sí, el primer dato, un poco lo que vos planteabas, Jorge, es cierto. Estamos en un contexto donde se dieron el viernes pasado datos negativos en empleo de Estados Unidos, en un mercado que se encuentra justo en temporada de balances y con balances muy dispares. Que eso también le ha generado mucha volatilidad en el mercado. Posteriormente se dio esta decisión de incrementar tasas de interés en Japón. No nos olvidemos que Japón hace 2008 que viene con tasas prácticamente negativas o tasa cero, lo que implicaba que el ahorrista japonés se endeudaba a tasas muy baratas y podía prestar y financiar al resto del mundo a tasas positivas. Y en este cambio de contexto, generó todo este derrumbe de la bolsa de Japón principalmente. Y ahí está la duda que surge de esto, es si esta crisis se va a poder contener en el mercado bursátil de Japón o se va a trasladar al resto de las bolsas del mundo. Esta mañana, cuando abrieron las bolsas, estaban con caídas del 5 o 6%. Argentina tenía los ADR argentinos que caían 10% en pre-market. Y hoy está cerrando ahora y están cerrando con valores, con caídas en relación a lo que venía siendo la apertura, caídas del 1% y algunos papeles con caídas no negativas. Entonces, la pregunta que nos surge esto es si se va a focalizar específicamente en el mercado bursátil de Japón o cómo va a seguir, o si en realidad se está viendo algo más que no se está explicando, o por ahí no nos estamos dando a entender de cuál puede ser la razón, dado que estamos en un contexto nuevamente de mucho conflicto bélico. Las guerras siguen todavía muy activas y con pronóstico en el caso de Israel e Irán de una mayor escalada. Entonces, estamos en una situación bastante tensión en los mercados. Es decir, no podemos aventurar en lo que puede llegar a ocurrir mañana cuando vuelvan a abrir las bolsas del mundo. Exactamente. Lo que sí se puede ver es cómo venían los mercados. Los mercados venían en el caso argentino, venían con unas leves correcciones. La semana pasada tuvimos un jueves con un rebote positivo, un viernes de caída, o sea que veníamos con mucha volatilidad. Hoy fue de mucha volatilidad. Y en el caso de Estados Unidos pasaba lo mismo. Depende del ritmo de qué información se va presentando en los balances de las empresas. Teníamos balances como en el caso de Apple, que no fue tan malo, o fue bastante bueno. En el caso de Google, que daba información sobre que la inteligencia artificial todavía no impactaría hoy en los balances, entonces eso generó caídas. Entonces estamos en una situación de rebalanceos de carteras que probablemente haya influenciado, pero no nos olvidemos que estamos en una economía que quizás los mercados ya empiecen a estar incorporando en los precios esta cuestión de guerras, de enfrentamientos, y que sí generan estos conflictos. Bien. Y estas volatilidades. Magíster, ¿de qué manera puede impactar toda esta caída de las bolsas, especialmente en Japón, Europa, Estados Unidos, en la bolsa de Buenos Aires y en los compromisos que tiene nuestro país hacia afuera? Mira, ahí nuevamente, creo que por eso mencionaba, es si llega a ser una cuestión bastante local de Japón,
Ojalá fuera así, no deberíamos tener mayores impactos. Ajá. No será así, obviamente, cuando las bolsas y los mercados caen, eso genera que las condiciones de mercados sean más perjudiciales. No, si bien nos puede afectar a nosotros, nos puede afectar a nuestros socios comerciales, en el caso de Brasil, que viene devaluando de manera considerable en los últimos meses. Todos estos elementos generan tensión en un país que se encuentra básicamente en medio de un blanqueo, en un país que está tratando de lograr regularizar la situación de los activos financieros, básicamente de deuda pública, porque se enfrentaría ya a fin de año y en el próximo año fuertes vencimientos, en los cuales es importante hacer probablemente tomas de deudas nuevas para de esta manera poder hacer frente a estos compromisos. Si bien las proyecciones que se plantean es que se pueden financiar, nuevamente, situaciones externas que puedan perjudicar la situación de la economía mundial van a generar caída probablemente en precios de commodities, de exportables, y eso sí puede afectar a las economías. Y nuevamente, en el caso de cuestiones cambiarias, si esto profundiza el proceso evaluatorio de Brasil, también nos puede estar afectando de manera considerable. ¿Se puede pensar tal vez en la necesidad de alguna devaluación, tal vez producto de este derrumbe de las bolsas? El tema de la devaluación, nuevamente, se lo tiene que analizar en el contexto del plan económico que se está aplicando. Una devaluación hoy podría generar una fuerte distorsión a uno de los objetivos que tiene el modelo, que es el de controlar la inflación. Entonces, si vamos a importar inflación vía comercio exterior o lo que puede generar a través de los costos, probablemente es algo que se va a tener que estar analizando o sopesando. De lo contrario, creo que la decisión de devaluación o no va a pasar por esas cuestiones. Y bueno, nuevamente, también depende de qué pasa con nuestros socios comerciales, si continúan profundizando las devaluaciones, y estas cuestiones sí también nos pueden estar afectando, ¿no? Estaba viendo que el dólar habría cerrado a 1.390 pesos, estamos hablando de luego el dólar en el mercado informal. Este tipo de movimientos en las bolsas mundiales, y concretamente de fuertes caídas como las que se han registrado en la fecha, ¿impactan directamente en la cotización de una moneda como el dólar, por ejemplo, en nuestro país? ¿Y esto también puede impactar en el bolsillo, en la vida cotidiana del ciudadano común? Sí, obviamente que puede impactar. En el caso de Argentina, yo no analizaría el tipo de cambio, lo que hizo el tipo de cambio del mercado electrónico de pago, lo conocemos como MEP, que sí tuvo una devaluación que lo llevó a 1.330, 1.325 aproximadamente, dependiendo del instrumento que se use, y eso sí impacta en la cotización y en estas cuestiones de volatilidad de mercado. Uno analiza el mercado hoy de liquidación de exportaciones y no sé si fue por esta cuestión, pero sí hubo una baja en relación a la semana previa en cuanto a la liquidación de exportaciones, y el Banco Central, la venta que hizo fue una venta no muy elevada, de 24 millones de dólares, pero sí impacta y esto sí se ve reflejado en la cotización del tipo de cambio. Con relación a lo que pase con el dólar, lo que se conoce como el dólar blue, depende de particularidades del mercado. Estamos saliendo justo de un periodo estacionalmente de suba de cotización, producto de las vacaciones de invierno. Automáticamente finalizadas las vacaciones, en Argentina ahí se relajó un poco, pero no, nuevamente, acá creo que las variables que hay que estar viendo en este aspecto me parece que viene dada por el blanqueo y por la generación de divisas que esto puede representar, que pueda facilitar en definitiva el proceso de unificación cambiaria. De lo contrario, la brecha va a existir y entra ya una cuestión más de regulación de mercado que de una sola variable en particular, que puede ser lo que pasó hoy con Japón, ¿no? Magíster, por último quiero preguntarle, que hoy el riesgo país haya trepado por encima de los 1.700 puntos, ¿qué significa para la República Argentina? Nuevamente, es esto, la volatilidad implica que generalmente cuando se dan estos procesos de caída de todas las cotizaciones, en el caso de los bonos implica que aumenta el costo de financiación de deuda y por lo tanto sube el riesgo país.
finalmente cerró con una caída, si bien había empezado con caídas que estaban en torno al 5 o 6% de los bonos argentinos, terminaron con 26 puntos de suba, o sea, 1,6% de aumento del riesgo país, algo de 1.630, o por ahí estuvo cerrando, pero nuevamente, depende de esta volatilidad. Si el pesimismo implica que los inversores deciden salirse ya de todos de los tipos de activos financieros, implica esto de dificultarnos el proceso de normalización del mercado financiero argentino que necesitamos para poder refinanciar los pagos de deudas que tenemos en los próximos meses y años. Y eso es una variable importante que si no media en el medio un acuerdo con el Fondo Monetario o algún organismo que nos financie los pagos, que hoy por hoy no se está considerando, no es una variable que se tome en cuenta, sí vamos a tener esto, de que vamos a tener que ir al mercado o alguna repo de algún banco extranjero que nos financie mientras tanto, pero sí necesitamos que baje el riesgo país para poder normalizar este proceso, dado que ningún país del mundo hoy paga capital e intereses en los vencimientos. Generalmente el capital es el que se refinancia y los intereses son los que se pagan. Entonces, en esta situación en la que estamos, en la cual no podemos acceder a los mercados, dificulta esta cuestión. Bien. Magíster Javier Milanesio, gracias por este contacto y por todo lo que nos ha comentado. Ha sido usted muy amable. No, por favor, muchas gracias a vos por la invitación. Hasta cualquier momento.